simplemente la mano es la parte terminal de la extremidad superior, en la cual en la cara anterior de la muñeca vamos a tener un surco, el surco horizontal más distal. Si es que ustedes pueden ver o ven su muñeca, van a ver un surco. En realidad se puede ver tres, pero el más prominente, el que más se puede ver es un surco, que es el llamada raseta. Este surco va a ser el punto de límite de la anatomía de superficie en la cual vamos a comenzar la región de la mano. Y a esta altura de la llamada raseta se ubica el borde superior del ligamento transverso y a 2 dedos por debajo el arco vascular palmar profundo. Es decir, nosotros recordemos de que cuando nosotros tenemos la posición anatómica, la punta de los dedos va a ser la posición distal y la parte del antebrazo en este caso va a ser la posición más proximal. Si nosotros encontramos acá el surco, cuando me dice 2 traveses de dedo abajo, yo pongo mis 2 dedos y yendo en la dirección distal voy a encontrar la altura del arco vascular palmar profundo. ¿Qué es el arco vascular palmar profundo? Lo vamos a repasar cuando hablemos de irrigación. Solamente recalcarles qué es la raseta y desde dónde está comenzando la mano. Listo. Esto es una diapo de ociología y una diapo de articulaciones. No se necesita nada más. Así que vamos a hacerlo de manera lo más concreto posible y rápido para que se entienda. En una diapo nomás lo vamos a hacer. Esta es la mano ósea. Y con eso vamos a partir. Tenemos el lado medial y el lado lateral. Recuerden, para el lado donde está el meñique, disculpen, para el lado donde está el pulgar va a ser el lado lateral. Y para el lado donde está el meñique va a ser el lado medial. Vamos a tener 5 dedos en los cuales vamos a estar organizando los huesos de cada dedo. Son 27 huesos. Tenemos una región carpiana, una región de los metacarpos y una región falángica. Cada dedo va a estar conformado por 3 falanges, una falange distal, media y proximal, o intermedia también se le llama. En los 3 dedos, en los 4 dedos, desde el segundo hasta el quinto dedo, y en el primer dedo, la región falángica va a estar conformada por 2 falanges, una falange proximal y una falange distal. Proximal y distal. Entonces, tenemos 2 falanges acá, tenemos 3 falanges por cada dedo, son 4, 3 por 4, 12, más 2, 14. 14 falanges. Tenemos los metacarpianos, que son uno para cada dedo, 5 metacarpianos. Y tenemos la región carpiana, que son 8 huesos en 2 hileras. Una hilera más distal y una hilera más proximal. Esta hilera más proximal, el que me va a importar más es el escafoides. ¿Y por qué me va a importar más el escafoides? Por varias cosas. Primero, que es el hueso que va a tener importancia en la articulación carpiana. Ustedes cuando ya en la anterior han podido leer más sobre este tema, la articulación carpiana básicamente es la articulación del radio con el escafoides y parte del semilunar. Entonces, quien va a dar mayor superficie en esta región por parte de la mano va a ser el hueso escafoides. ¿Por qué también es importante el hueso escafoides? Porque es el hueso que más se fractura. Y más se fractura porque nosotros al caernos o al tratar de tener, o cuando tenemos un accidente, nuestro cuerpo trata de tener estabilidad. Entonces, la reacción impulsiva de nosotros es poner la mano contra el piso para caernos, evitar que nos caigamos, ¿no? Y cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es exponiendo el escafoides. Entonces, todo el impacto que va hacia nosotros cuando nos caemos va al escafoides y esta termina fracturándose. Por eso, ¿cuál es el hueso que más se fractura en la región del carpo? El escafoides. ¿Y cuál es el que más se luxa? El semilunar. Ojo, diferencia ahí. Fractura es que se rompa o se dañe el hueso. Luxación es que salga de la articulación, de su posición normal del hueso. ¿Listo? Todas son articulaciones sinoviales. Recordemos, hay articulaciones que no se mueven, hay articulaciones que se mueven poco, las anfiartrosis, y hay articulaciones que siempre se mueven. Son las sinoviales o diartrodias. Articulaciones sinoviales o diartrodias siempre se mueven. Listo. Tenemos lo que habíamos dicho, una región falángica, una región carpiana y una región metacarpiana, ¿no? Región falángica, región metacarpiana y región carpiana. En la región falángica lo explicamos, 14 falanges, proximales, medias y distales, salvo el primer dedo. Ojo, cuando ustedes le digan primer, segundo, tercer dedo, recuerden, el primer dedo se cuenta desde el pulgar, ¿ya? El pulgar va a ser nuestro primer dedo. Primer, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Tenemos la región carpiana con 5 metacarpianos
y el primero no tiene articulaciones laterales. ¿Qué quiero decir con ello? Si ustedes se fijan, los metacarpianos en su parte proximal se están juntando. ¿Ven? Se juntan acá, se juntan acá, se juntan acá. También tienen articulaciones entre ellos. En cambio, el primero no. El primer metacarpiano no se llega a juntar con el segundo en la parte proximal. ¿Y esto por qué? Porque la articulación en la parte lateral de la mano va a tener una disposición especial, dado que nosotros podemos tener el movimiento del pulgar oponible. Eso es algo que, por ejemplo, los animales no tienen. Entonces, el pulgar oponible, el movimiento va a ser permitido por articulaciones especiales. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos las articulaciones interfalángicas. Si se dan cuenta acá, entre la falange distal y la falange media hay una articulación. También es sinovial, ¿ya? Para resumirles, todas son sinoviales, pero donde se dividen o donde se diferencian es en los subtipos. Este es de subtipo troclear, troclear, como una polea, ¿ya? Troclear, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, los movimientos de los dedos cuando flexionan los dedos o cuando les estiran es de polea, ¿ya? Son de subtipo troclear. Ahora, vamos a ponerle una T de troclear, ¿ya? En la región falángica, las articulaciones interfalángicas son trocleares. Vamos a poner una T acá, como memotecnia. Después, la articulación metacarpo-falángica, es decir, entre los metacarpianos y las falanges proximales. Va a ser de tipo condilia. Sinovial, como las de arriba, pero subtipo condilia. ¿Qué significa que sea condilia? Que la superficie va a ser redonda. Y si ustedes ven el metacarpiano, ven que su cabecita es redonda. Entonces funciona como un cóndilo. Es por eso de que su articulación es condilia. Entonces vamos a poner una C. T de troclear, C de condilia. Y listo. Más abajito tenemos las articulaciones intermetacarpianas, es decir, entre los metacarpianos, que son sinoviales y son artrodias. ¿Qué significa que sean artrodias? Significa que sus superficies son planas. Todas son articulaciones que se mueven, pero fíjense, ¿en qué se está diferenciando? En la superficie. Las interfalángicas son trocleares porque funcionan como una polea, las superficies hacen que el movimiento sea de polea. Las mediales, las metacarpofalángicas son sinoviales también pero condilias porque su cabeza es redonda. Y las intermetacarpianas son sinoviales artrodias porque su superficie es plana. Entonces ponemos una A. Entonces acá se pueden acordar con las siglas TCA, troclear, condilia, artrodia. Con esta memotecnia les estoy tratando de ayudar para que pueda ser más fácil recordar este tipo de articulaciones. Bien, y ahora hemos visto las articulaciones en la región falángica y en la región metacarpiana, pero el problema va ahora con la región carpiana. Entonces vamos a describir poco a poco la región carpiana. Primero, recordar que tenemos una primera línea y una segunda línea, ¿ya? Tenemos al huesecito que ya hemos explicado, el escafoides, el que más se fractura, y es el que da más superficie en la región de la articulación carpiana. El semilunar o lunato también se le llama, el piramidal y el pisiforme. Características especiales. El pisiforme solo se articula con el hueso piramidal, no se articula con ningún otro hueso más, ¿ya? Eso es lo importante. En la segunda hilera, y esta es la primera línea, quienes la conforman estos cuatro huesos, en la segunda línea tenemos al trapecio, tenemos al trapezoide, tenemos al grande, porque es el hueso más grande de la región carpiana, y tenemos al gancho, al ganchoso en realidad, y tenemos su gancho, el gancho del ganchoso, que va a ser importante en cuanto a los ligamentos, ¿no? Vamos a tener ligamentos que van a ir en la región carpiana, que van a insertarse tanto en el pisiforme, como en el ganchoso. Y también porque es importante, porque me va a delimitar parte del límite del canal de Guyon. El canal de Guyon ya lo habían explicado en anteriores clases y si ustedes también lo han leído, sirve porque van a pasar estructuras cubitales por esa región. En fin, tenemos los 8 huesos. Y ahora, ¿qué hacemos con los 8 huesos? Vamos a explicarlos. Primero, el borde medial, nuevamente resaltarles de que es para la parte del pulgar y el medial para el meñique. Para que se acuerden, medial comienza con M de meñique.
Tenemos las articulaciones entre los huesos de la misma hilera, o sea, la articulación entre el trapecio y trapezoide, entre el trapezoide y grande, grande y ganchoso. Y también la articulación entre el escafoide semilunar, semilunar piramidal, piramidal pisiforme. Ya son articulaciones entre los huesos de la misma hilera. Estas articulaciones todas son sinoviales artrodias. ¿Qué significaba artrodias? Que son de superficie plana. Ahora acá vamos despacio y espero que me tengan atención lo más posible. Tenemos una articulación medial, intercarpiana medial, que van de los huesos del carpo de la primera y segunda hilera, pero para el lado medial. O sea, la articulación, el complejo articular entre el ganchoso y el grande, junto con el piramidal y el semilunar, forma una articulación sinovial condilia, funciona como un cóndilo, ¿ya? Condilia. En cambio, la articulación entre el escafoides, el trapecio y el trapezoide va a tener otra configuración. Va a ser una articulación sinovial en silla de montar o también llamado encaje recíproco. ¿Dónde más he visto esta articulación? Me suena, ustedes dirán. ¿Dónde más? En la articulación entre la clavícula y el esternón, que seguro cuando ustedes hablaron de la cintura escapular les habrán mencionado en algún momento. La articulación entre la clavícula y el esternón es encaje recíproco o silla de montar. Igual acá, la articulación intercarpiana lateral va a ser de tipo sinovial, silla de montar, subtipo silla de montar o encaje recíproco entre el trapecio, trapezoide y el escafoides. ¿Y por qué es distinto? Ustedes se preguntarán. Es distinto justamente para justificar el movimiento del pulgar oponible. Así que cuando ustedes le hablen o piensen en el pulgar oponible, van a acordarse que la articulación es especial, por eso es silla de montar. Algo que también quería recalcar acá es que las articulaciones entre estos huesos con los metacarpianos van a ser artrodias también, es decir, igual que entre los huesos de la misma hilera, van a ser de superficies planas. Segundo, tercer, cuarto, quinto dedo. Pero nuevamente el primer dedo siempre es el diferente. El primer dedo va a tener también una articulación en silla de montar o encaje recíproco. Entonces, en la parte lateral vamos a tener dos articulaciones en silla de montar y encaje recíproco, ¿no? Una articulación entre el escafoides, trapecio y trapezoide, esa es una, y la otra entre el primer metacarpiano y el trapecio. ¿Ya? Listo. Hemos repasado ociología, hemos repasado lo que es articulaciones. Ahora viene ya lo más, por así decirlo, lo más pesado, ¿no? Esto quizás es un poco difícil que se lo aprenda a la primera, pero dado que trato de ser lo más simple posible, esto es lo único que van a tener que necesitar para dar su examen. Y con esto tienen la capacidad de responder cualquier pregunta que venga sobre articulaciones. Bien, la mano no solamente está constituido por articulaciones y huesos, también está constituido por tejido muscular, por tejido aponeurótico. Entonces vamos a dividirlo por regiones. Una región tenar, que tiene que ver con la región del pulgar, una región hipotenar, palmar medial, una región media, palmar media, la que ven acá, y una región dorsal. Cuando nosotros disecamos la mano, si es que en algún momento tienen la oportunidad de llegar al anfiteatro y poder tener la práctica de disección de mano, van a ver que los músculos se van a estar agrupando más en la región tenar y en la región hipotenar, ¿ya? Región tenar y la región hipotenar. Otra cosa, que la región tenar va a tener los músculos más gruesos. Es por eso que es la primera parte de la región de la mano que se lastima cuando nosotros apoyamos la mano cuando nos caemos. Es por eso que justo ahí también está el escafoides y eso también justifica el hecho de que el escafoides sea el hueso que más se fractura. Entendido todo ello, pasemos a explicar estas regiones. Si ustedes ven, vamos a tener del antebrazo una inserción aponeurótica que va a estar tapando a todos los tendones de los músculos que están llegando del antebrazo. ¿Qué músculos? Los músculos de la segunda capa, que es el flexor superficial común de los dedos, los músculos de la tercera capa, como el flexor profundo, y en la parte lateral de cada región de este conjunto aponeurótico, de esta aponeurosis palmar, vamos a tener la región tenar para el lado lateral y la región hipotenar para el lado medial. Listo. Región tenar,
o palmar lateral. Tenemos cuatro músculos. El músculo abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, ojo, estamos hablando del pulgar, abductor corto, flexor corto. ¿Dónde nosotros habíamos visto el flexor largo? En el antebrazo. Entonces, músculo flexor del pulgar y largo está en el antebrazo y el corto está aquí, en la región tenar. Oponente y aductor del pulgar. Oponente y aductor del pulgar. Entonces, para explicar, fíjense cómo es el abductor. Nosotros decimos abductor porque se diferencia de aductor, pero en realidad se le pronuncia abductor. Así que músculo abductor o abductor corto del pulgar, habíamos mencionado que el largo está en la región del antebrazo. Tiene sus inserciones en el escafoides, trapecio, retináculo, y va a estar inervado por el nervio mediano, por una rama recurrente. Ya vamos a explicar o vamos a recordar que es una rama recurrente. Listo, el otro, el flexor corto del pulgar, fíjense, tiene dos cabezas que lo van a estar dividiendo un tendón. Ya es una cabeza superficial que va del ligamento anular del carpo al ligamento anterior del carpo y una cabeza profunda que viene del trapecio y trapezoide y se prolonga hasta el hueso ganchoso, que llega a la cara lateral de la base de la primera falange proximal. Fíjense, quiero que recuerden ahorita algo importante en cuanto a estos músculos. Hemos hablado del abductor corto y del flexor corto. Los dos tienen algo en común. Están llegando a la primera falange, a la falange proximal del pulgar, ¿ya? Eso sí es un dato importante. También inervado por el nervio mediano, su cabeza superficial, y el nervio cubital, su cabeza profunda. El oponente del pulgar, fíjense, también va desde el retináculo flexor del trapecio. No me importa mucho que se aprendan la inserción, porque la inserción creo que es lo menos probable que le pueda venir. Sin embargo, sí quiero recalcar algo acá, que tanto en el flexor corto como el abductor corto, todos estaban llegando a la falange proximal, ¿sí o no? Sí. Y el oponente no lo hace. El oponente del pulgar no llega a la falange proximal, sino llega al metacarpiano. Entonces, datito acá, es el único músculo, ojo, repito, el oponente del pulgar es el único músculo de la región tenar que está llegando al metacarpiano. Todos los demás llegan a la primera falange proximal. Listo. Entonces, el último músculo, aductor del pulgar, fíjense cómo es su disposición. Todos estaban por acá, los anteriores, ahora este está por acá. Viene desde el metacarpiano, tercer metacarpiano, y viene desde el grande y el trapezoide, y una parte del trapecio. ¿Y van a dónde? Van a la primera falange proximal. Entonces, se vuelve a cumplir. Si ustedes van al examen y les preguntan cuál es el único músculo de la región tenar que llega al metacarpiano, el único es el oponente. Todos los demás, el flexor corto, el abductor corto, el aductor del pulgar, todos llegan a la falange proximal. Listo, y su inervación por parte del nervio cubital. Todo esto está en el PDF para que no se traten la molestia de estar leyendo cada rato. El PDF que he mandado con el coordinador de los ayudantes en este momento con respecto a su clase. Así que no hay problema. Este es un resumen de la región tenar. Fíjense, tenemos al abductor corto y al extensor corto del pulgar. Extensor también llamado flexor. Acá hay una pequeña fe de ratas. Es flexor. Este es su oponente del pulgar, que fíjense, está llegando a la región metacarpiana, al primer metacarpiano, y no está llegando a la falange. Y este es el aductor del pulgar, ¿ya? Acá hay un pequeño error, acá debe ser flexor corto. Entonces, explicamos la otra región, que es la región hipotenar. En la región hipotenar también vamos a tener cuatro músculos, ¿ya? También vamos a tener cuatro músculos. La región del músculo del palmar cutáneo, el aductor del meñique, oponente del meñique. Fíjense acá, si nosotros ya somos observadores, acá también hay un aductor, aquí también hay un oponente y aquí también hay un flexor corto. Entonces, vamos sacando conclusiones. En la región tenar y en la región hipotenar hay un aductor, hay un músculo aductor, hay un músculo oponente y hay un músculo flexor corto. Si es de la región tenar, aductor del pulgar. Si es de la región hipotenar, aductor del meñique. Oponente, si es el oponente de la región tenar, oponente del pulgar. Si es el oponente de la región del hipotenar, será un oponente del meñique.
¿Se dan cuenta? Flexor corto. Si es flexor corto de la región tenar, es el flexor corto del pulgar. Pero si fuera el flexor corto de la región hipotenar, es el flexor corto del meñique. Los músculos van a tener casi las mismas características que en el otro lado, porque la mayoría va a llegar a la primera falange proximal. Y también en este lado, el oponente del meñique, si estamos hablando de la región hipotenar, va a ser oponente del meñique. El oponente del meñique es el único que va a llegar al metacarpiano. Todo lo demás a la falange proximal. Listo. Este es el palmar cutáneo. Es un músculo que no lo había mencionado en la anterior diapositiva, pero no lo había hecho justamente para resaltar el hecho de que es un músculo cutáneo. Es un músculo con inserción aponeurótica que va desde la aponeurosis palmar media y que llega hasta la parte de la piel de la región lateral a la región hipotenar. Entonces, es un músculo de inserción subcutánea. Básicamente podríamos hacerle una semejanza al platisma. Si ustedes han visto algo de cuello, el platisma tiene una inserción aponeurótica, ¿no? Entonces su inserción va a ser con aponeurosis y la piel de la palma de la mano. Y va a ser inervado por el cubital. Acá en la región tenar habíamos visto que teníamos músculos que eran inervados por el mediano y por el cubital. Acá no nos vamos a hacer problemas. Todos los músculos de la región hipotenar son inervados por el nervio cubital. Todos, ya, todos sin excepción. Listo. Flexor corto del meñique, que ya viene del ganchoso y del ligamento anular y va a la primera falange del quinto dedo. Nervio cubital, este es el aductor del meñique, que va del hueso pisiforme al tubérculo intermedio de la primera falange y también por el nervio cubital y el oponente del meñique. Si se dan cuenta, el oponente del meñique no está yendo a la falange, sino está yendo al metacarpiano. ¿Y por qué me doy cuenta que es un metacarpiano? ¿Por qué yo no lo puedo confundir de que es una falange proximal o distal? Por la cabecita. La cabecita redonda es característica en los metacarpianos. Por eso me estoy dando cuenta que este músculo llega al quinto metacarpiano. Acá recuerden, los dedos se enumeran desde el pulgar. Primer, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Todas las estructuras del meñique va a ser quintas, ¿no? Entonces este es el quinto metacarpiano. Aquí llega el músculo oponente del meñique, también inervado por el cubital, su rama profunda. Listo, esto es solamente para que se acuerden. Cuando nosotros disecamos, encontramos al abductor del meñique en la parte más lateral y al flexor del meñique en la parte más, por así decirlo, en la parte más pegada. Tenemos el flexor corto y el abductor del pulgar corto. Y bueno, acá lo que solamente he querido poner como medio de referencia, si ustedes ven que la imagen está pixeleada es porque no le podía acomodar muy bien. Pero creo resaltar algunas cositas de acá. Primero, que los músculos que están llegando de la región del antebrazo y que están naciendo en la región tenar, hipotenar, van a tener inserciones en algunos huesos, como ustedes han visto, pero no se van a insertar en otros. ¿En quiénes no se van a insertar? En el semilunar y en el piramidal. Estos dos huesos no tienen inserción muscular, ¿ya? Vuelvo a repetir, en la región carpiana, en la primera hilera, el hueso semilunar y el hueso piramidal no tienen inserciones musculares. Quienes sí lo tienen es el pisiforme y el escafoides, ¿ya? Acá solamente vamos a tener una inserción, que es del abductor corto del pulgar. Después, en el pisiforme tenemos dos, el músculo cubital anterior, que viene del antebrazo, y el aductor del meñique. Acá arriba, en el trapecio, tenemos tres músculos que se insertan, y después dos acá, dos en el trapezoide, dos en el grande y tres en el ganchoso, ¿ya? Acá tenemos al oponente del pulgar, al flexor corto y al abductor corto. Entonces, volvemos a hacer un repaso de esto. En la primera hilera solamente vamos a tener inserción muscular en el escafoides y en el pisiforme. Semilunar y piramidal no lo tienen. En el escafoides tenemos al músculo aductor corto del pulgar que se inserta acá. Y en el pisiforme el cubital anterior que viene del antebrazo y el aductor del meñique. En la segunda hilera tenemos tres en cada lado, tres en el ganchoso, tres en el trapecio y en la parte media en el grande y en el trapezoide tenemos dos.
En el trapezoide que nos habíamos quedado se inserta el aductor del pulgar y el flexor corto del pulgar. En el grande se inserta el flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. Y en el ganchoso se insertan, disculpen, el flexor corto del meñique, el oponente del meñique y el cubital, parte del cubital anterior. Esto es un asterisco porque a veces, como ustedes pueden ver acá, el cubital anterior llega al pisiforme, pero el pisiforme es un hueso chiquito. Entonces, parte de las inserciones que llegan al pisiforme pueden haberse trasladado un poco y llegar hasta el ganchoso. Así que con asterisco lo pongo. ¿Es probable que le venga esto? Es poco probable. Es muy poco probable y por ello lo pongo como una acotación. No creo que sea necesario que pueda venir. Sin embargo, por si acaso lo pongo. Listo. Tenemos también la región dorsal, en las cuales ustedes ven que no es tan gruesa y se puede palpar incluso los huesos. Si ustedes lo palpan, pueden encontrar los huesos o los tendones. Acá tenemos los únicos músculos que se van a poder ver de manera clara, los interóseos dorsales y los tendones de los músculos extensores que hemos visto por parte de las correderas, ¿no? Cuando hablan de las 6 correderas, ahí estaban o pasaban los tendones de los músculos extensores de la región posterior del antebrazo. Ahora, en la región media vamos a encontrar a otros músculos, los lumbricales. Y fíjense, estos músculos no están naciendo de una estructura ósea, están naciendo de tendones. ¿De qué tendones? Fíjense, están naciendo de tendones que atraviesan a otros tendones. Se dan cuenta, acá le hace como un ojal y atraviesan estos tendones. Estos son los tendones del flexor profundo común de los dedos. El flexor profundo común es de la tercera capa. Entonces, de estos tendones aparecen estos músculos. ¿Y a dónde van? Van a la articulación metacarpofalángica y al tendón correspondiente de su extensor. O sea, tiene doble inserción. Pero ¿para qué me servirán estos músculos? Y aparte, fíjense, los dos primeros músculos tienen una sola cabeza. En cambio, los otros dos tienen dos orígenes, dos cabezas. ¿Ya? Dato a recalcar. Estos músculos van a tener función en la parte de la flexión y extensión. Los músculos van a tener dos divisiones distintas. Los dos primeros músculos lumbricales van a ser inervados por el nervio mediano. Van a ayudar a la flexión. Y los dos últimos van a ser inervados por el nervio cubital. Nervio mediano, nervio cubital, ¿ya? Estos dos primeros por el mediano, estos dos últimos por el cubital. Listo, se acabó. Y vamos a la región palmar, donde vamos a encontrar los interóseos palmares. Fíjense, los interóseos palmares son músculos que van a estar naciendo de la región cercana a la región de la inserción entre los metacarpianos, es decir, entre la articulación intermetacarpiana, un poquito más arriba van a ser los interóseos y van a llegar a la falange proximal. Ahora, quiero que se fijen en algo. Estos músculos, cuando nacen y llegan a esta región, no están abarcando todo el espacio, solamente abarcan el espacio entre los dedos. O sea, ¿a qué me refiero? El espacio entre los metacarpianos solamente es llenado por la mitad del músculo, es decir, el músculo llena hasta la mitad del espacio, ¿ya? ¿Para qué me sirven estos músculos? Cuando se contraen, lo que hacen es que los dedos se junten, entonces va a permitir la aducción de los dedos. Ahora, ¿cómo yo determino que es aducción y abducción o abducción, ¿no?, de los dedos? ¿Cómo yo me voy a referir? Porque cuando nosotros hablamos del cuerpo humano teníamos nuestra línea media. ¿Dónde va a ser nuestra línea media acá? El tercer dedo. Cuando nosotros hablemos de movimiento de juntar los dedos y separar los dedos, nuestro punto de referencia va a ser el tercer dedo. Fíjense, el tercer dedo va a estar en esta región y va a estar pasando transversalmente el tercer metacarpiano. Listo. Es en la cara, se inserta en la cara anterior del metacarpiano, que mira al eje de la mano y que termina en el tendón en el tendón extensor, es decir, de la parte posterior. Todos son inervados por el cubital. Tenemos los interóseos palmares y también tenemos los interóseos dorsales, si se dan cuenta. Estos eran en la cara palmar y estos eran en la cara
dorsal. Cara palmar, cara dorsal. ¿Qué diferencias ven? La primera diferencia es que acá el espacio entre los dedos, entre metacarpiano y metacarpiano, solamente era llenado por la mitad. ¿Se dan cuenta? Acá no, acá llenan todo el espacio. Entonces, entre metacarpiano y metacarpiano se va a llenar todo el espacio por el músculo interóseo, los interóseos dorsales. ¿Qué van a hacer los interóseos dorsales? Si los palmares hacen aducción, los dorsales hacen lo contrario, son músculos antagonistas. Hacen abducción o separación de los dedos, separan los dedos de la línea media del dedo medio, ¿ya? Entonces se insertan en las falanges proximales del segundo, tercer y cuarto dedo. Segundo, tercer y cuarto dedo. Van a hacer la abducción o abducción de los dedos del eje del tercer dedo, flexionan las articulaciones metacarpofalángicas y extienden las interfalángicas. Entonces acá también vemos que hay una, por así decirlo, una acción antagonista. Hacen flexión, pero al mismo tiempo también hacen extensión. Inervación también por el cubital. Entonces vemos la diferencia. He puesto esta diapo para que se pueda ver la diferencia. Acá solamente están llenando la mitad del espacio y acá llenan completamente la mitad. Acá están juntando los dedos, juntan los dedos, hacen aducción, juntan o acercan los dedos al eje medio y acá, por el contrario, los separan. Estos son palmares y estos son dorsales, pero todos son inervados por el nervio cubital. No hay pierde en ello. Listo. Entonces, vamos a hacer un resumen hasta acá, ¿ya? Si hasta acá ha habido algún problemita, acá lo vamos a, en una sola diapo vamos a resumir todo. Primero, tenemos la región tenar palmar y la región hipotenar medial. Acá siempre va a haber, como les había dicho, un oponente, un músculo flexor corto y un músculo aductor. Siempre va a haber un músculo oponente, un músculo flexor corto y un músculo aductor en cada región, en la región tenar y en la región hipotenar. ¿Cómo yo me acuerdo de esto? Con una memotecnia que yo inventé, la memotecnia FOCA. ¿Por qué FOCA? O de oponente, F y la C de flexor corto y el A de aductor. Foca, en cada parte hay una foca. Parece un poco tonto, pero la cuestión es que ustedes lo recuerden. En fin, primero tenemos este musculito de acá, que es el oponente del pulgar, que va, fíjense, recuerden, es el único de la región tenar que va al metacarpiano. Después, tapando este músculo, vamos a tener el abductor corto y el flexor corto del pulgar. Fíjense, el abductor es un poquito más lateral y el flexor un poquito más medial. Y acá este músculo que viene, ¿se acuerdan? Desde el tercer metacarpiano, es el músculo aductor del pulgar. Estos de acá, inervados por el nervio mediano. Y este de acá, por el nervio cubital. Y el flexor corto, ¿se acuerdan que el flexor corto tenía inervación mixta? Porque tenía dos cabezas. Tenía una cabeza superficial y una cabeza profunda. La cabeza superficial por parte del mediano, la cabeza profunda por parte del cubital. ¿Ya? Estas son sus inervaciones. Listo, vamos a la región hipotenar. Tenemos al músculo oponente del meñique. Y también tenemos al flexor corto y al aductor corto del meñique. Oponente del meñique, que es el único que llega al quinto metacarpiano. El flexor corto y el aductor. ¿Ya? Lo he puesto del mismo color para que se entienda. Y acá el músculo palmar cutáneo, un músculo aponeurótico. Y después estos de acá que ustedes ven, que son los interóseos palmares. Son tres interóseos palmares, por si acaso. Son tres interóseos palmares y y cuatro dorsales. En total son 7, ¿ya? Son 7. Todos ellos cubital, ¿ya? Todos ellos inervados por el nervio cubital. Listo. Este es el resumen que deben tener en cuenta y deben saber. Las fascias de la mano. ¿Por qué es importante saber la fascia de la mano? Más que nada para ver cómo se conectan estas dos regiones, porque hemos visto las regiones musculares, pero no hemos visto la región media. Las fascias palmares van a tener una fascia palmar y una fascia interósea palmar. La fascia palmar se compone justamente de la aponeurosis palmar, que ya hemos visto, con fibras longitudinales y transversas centrales y dos fascias laterales para las eminencias tenar y hipotenar. Y contienen el ligamento metacarpiano transverso superficial, que es, por así decirlo, la base cuando nacen los tendones o cuando pasan los tendones de los flexores que vienen del antebrazo.
La fascia interósea palmar se forma por el ligamento metacarpiano transverso profundo de las cabezas de estos. O sea, entre las cabezas de los metacarpianos va a haber también una fascia interósea que va a estar conectando estos huesos. Ya, eso es en la cara palmar. Y en la cara dorsal vamos a tener una fascia dorsal que va a cubrir los tendones de los músculos extensores de las 6 correderas y la cara dorsal de los músculos interóseos dorsales. Listo. Tenemos la irrigación. Acá tenemos dos sistemas. Un sistema que viene de la arteria radial y otro sistema que viene de la arteria cubital. ¿Ya? Primero comencemos por el más grande que tenemos acá. Tenemos a la arteria radial que se pega al ligamento lateral externo de la articulación radiocarpiana. Recuerden que esta articulación es la articulación de la muñeca y a la cara lateral del escafoides y el trapecio. Es por eso que esta arteria va a estar pasando, o mejor dicho, va a ser un giro de lo que estaba pasando en la región anterior lateral del antebrazo, va a irse más para el lado posterior y va a pasar por una corredera, la llamada corredera anatómica o tabaquera anatómica, ¿ya? Va a pasar por la tabaquera anatómica. Creo que se le conoce más por el término de tabaquera anatómica, aunque en algunos otros libros también he visto que le ponen corredera, pero en fin, si en el anfiteatro utilizan el nombre de tabaquera anatómica, utilicen tabaquera anatómica. En fin, pasa por la tabaquera anatómica. ¿Quién está sirviendo de piso para la tabaquera anatómica? El escafoides, ¿ya? ¿Y quién eran las paredes? ¿Entre qué correderas pasaba la tabaquera anatómica? Entre la primera corredera y la tercera corredera. ¿Se dan cuenta? Entre los extensores. El extensor corto del pulgar, que era parte de la primera corredera, y el extensor largo del pulgar, que era parte de que es la tercera corredera. Entre esas correderas, la primera y la tercera, está un espacio conocido como tabaquera anatómica. Y ahí está la arteria radial. ¿Por qué me es importante saber que por ahí pasa la arteria radial? Porque es un punto para nosotros sacar extracción o muestra de sangre arterial. Lo que nosotros conocemos cuando hacemos exámenes como AGA, análisis de gases arteriales. Ustedes van a estar en el hospital en algún momento y se les van a decir, saque AGA al paciente. Entonces, puede que normalmente nosotros sacamos del canal del pulso, pero a veces hay pacientes que no se sienten, que son gorditos, no se le puede sentir el pulso. O es difícil también sacarle de la braquial. Puede ser una opción también sacarle la tabaquera anatómica, porque va a estar pasando esta arteria. Pero para eso tendría que verse la tabaquera anatómica. ¿Por qué es importante también la tabaquera anatómica? Porque está pasando la cara dorsal del escafoides. Es decir, el escafoides es el piso de la tabaquera anatómica. Entonces, si yo a un paciente agarro y le toco la tabaquera anatómica y le duele, yo debo sospechar de que hay una fractura de escafoides. ¿Ya? Listo. ¿Qué ramas va a dar acá? Va a dar una rama transversa anterior del carpo, que es la irrigación para la región carpiana, de la articulación entre el carpo. Una rama radiopalmar, que se separa a nivel de la apófisis estiloides, del radio. Una arteria dorsal del carpo y las interóseas del primer y segundo espacio. Interóseas del primer y segundo espacio. ¿Dónde va a terminar? Esta va a terminar en una anastomosis con el arco palmar profundo. O sea, la arteria radial va a dar el arco palmar profundo. ¿Y dónde se encontraba? ¿A qué altura se encontraba este arco palmar profundo? 2 traveses de dedo después de la raceta. ¿Y qué era la raceta? La línea más prominente cuando nosotros teníamos la anatomía de superficie de la mano, entre la mano y el antebrazo. Listo. Y la arteria cubital, que es el otro sistema, se extiende desde la flexura de esta región, de la región entre el antebrazo y la mano, hasta la parte interna de la región palmar. ¿Qué ramas da? Da el tronco de las recurrentes cubitales. ¿Qué significa esto? Va a dar unas ramas que van a ser o van a ir en contra del movimiento de la cubital y que van a llegar a los músculos más profundos. Va a dar también el tronco de las interóseas. Va a dar estas ramas, por si acaso, son parte del antebrazo. ¿Ya? Son parte del antebrazo, como ustedes lo han visto. Va a dar la transversa anterior del carpo. Acá también, se dan cuenta. Entonces, el circuito arterial del carpo va a estar dado por ambas arterias, por la arteria radial y la arteria cubital. Y va a dar una rama cúbito-palmar. Entonces, esta es una disección mía en la cual se puede disecar lo que son las ramas. Si ustedes se dan cuenta, esta es la arteria
cubital y fíjense, normalmente da un arco, acá no se ve bien el arco, o si es que se podría ver el arco sería este de acá. Y fíjense, está dando las arterias digitales comunes. La arteria cubital da el arco palmar superficial. Y de este arco palmar superficial deben nacer las arterias digitales comunes que ven acá, para el primer dedo, segundo dedo, tercer, cuarto, quinto dedo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de estas digitales comunes salen las digitales propias, que son divisiones de las digitales comunes. Entonces, resumen, la arteria cubital da el arco da las digitales comunes y las digitales comunes se dividen en dos y dan las digitales propias. ¿Ya? Esa es la secuencia que ustedes van a tener que entender para la irrigación de la mano en la cara palmar. Y fíjense, acá también veo los músculos. El músculo abductor del corto del pulgar y el flexor corto. Ojo, acá también vamos a ver el nervio mediano. Y acá el nervio mediano está yendo para los dedos, para la parte de inervación. Puede ser sensitivo, también motora. Pero hay un nervio que está pasando por debajo de estos músculos que está yendo en dirección contraria. Cuando en anatomía una estructura pasa en posición o una rama pasa en una dirección distinta al tronco principal, se le gana el término de recurrente. Ejemplos: las recurrentes interóseas que han visto ustedes en la región de la circulación del codo son recurrentes porque pasan en dirección contraria al cúbito, a la arteria cubital y a la arteria radial. Acá también, esta rama recurrente del mediano es porque está saliendo y va para atrás, ¿no? Y va en contra del movimiento de la disposición del nervio mediano. En fin, esto es solamente para que se puedan ubicar de manera espacial cómo se están predisponiendo las estructuras. Ahora, fíjense otra cosa. Las arterias son más superficiales que los nervios, ¿ya? Las arterias son más superficiales que los nervios. Y acá lo vamos a ver de manera más bonita, ya con dibujito. Esta es la arteria radial, que va para la parte lateral, y esta es la arteria cubital. La arteria cubital da una rama, que es la rama radiopalmar, y está pasando entre los dos fascículos del aductor del pulgar, un fascículo transverso y un fascículo oblicuo, y también da las ramas interóseas, ¿ya? La arteria radial da las interóseas de estos dos primeros espacios, y la arteria cubital da las interóseas de los últimos dos espacios interdigitales o intermetacarpianos, ¿ya? Esto es la disección profunda. Fíjense cómo se está dando. Esta es la arteria cubital y fíjense acá tiene que dar las interóseas. Estas interóseas van a anastomosarse con las digitales comunes que ven acá, que está cortado. Las digitales comunes vienen del arco superficial y van a formar las digitales propias. Las digitales comunes, luego de que las interóseas llegan a drenar a ellas, va a dividirse en las digitales propias. Con respecto a las venas, vamos a tener un drenaje venoso superficial y profundo. El profundo va a estar ligado al recorrido mismo de las arterias. La regla se va a cumplir de 2 por 1, ¿no? Es decir, 2 venas por cada arteria. Pero en la parte superficial sí nos interesa saber un poco cómo se está dando este drenaje. Vamos a tener algunas venas importantes. La más resaltante es quizás en la parte lateral. Tenemos a la vena cefálica del pulgar en la parte lateral, y en la parte medial tenemos la vena metacarpiana dorsal del meñique, ¿ya? Todas estas van a formar un solo arco. De esta red venosa dorsal van a salir las dos venas, la vena basílica y la vena cefálica, ¿ya? La vena cefálica y la vena basílica. Todas estas van a tener también anastomosis a nivel de la región de la flexura del codo, donde se va a formar la M venosa, y al final van a seguir drenando hasta la cintura, hasta llegar a la región de la cintura escapular, donde ya el drenaje venoso será más sistémico. El drenaje venoso profundo solamente lo pongo como una referencia porque les digo, básicamente es el reflejo de la disposición de las arterias. Acompañan las arterias, son 2 por cada arteria y adoptan su mismo nombre. Por lo tanto, existen dos venas radiales, 2 venas cubitales, etc. Todo lo que hemos dicho de arterias se multiplica por 2 en venas. Solo la arteria axilar se acompaña de un único tronco venoso, que es la vena axilar. Es decir, la regla de 2 por 1, 2 venas por una arteria, solo la única excepción es con la arteria axilar, ¿ya? En miembro superior al menos es así. Y las venas profundas están provistas de válvulas.
al igual que sus colaterales, ¿ya? Estas poseen siempre en su desembocadura en el tronco colector un par de válvulas denominadas ostiales, ¿ya? Tienen alguna especie de válvulas llamadas ostiales. Las dos venas que acompañan a una arteria están siempre unidas también en diversos puntos mediante anastomosis transversas. Y esto se da porque tiene que captar no solamente sangre que viene del tejido de los músculos, sino también viene sangre del tejido superficial, del tejido celular subcutáneo. Y las venas profundas son satélites de las arterias y poseen idéntica dirección, trayecto, lo que ya habíamos explicado anteriormente. Bien, de estas, ¿qué me va a importar? La vena cefálica. ¿Por qué? Fíjense, esta es la tabaquera anatómica, que ya lo habíamos explicado acá. Fíjense, por acá está pasando la arteria radial. Y fíjense, por encima, en la parte superficial, también está pasando una vena, la vena cefálica. Así que lo que les había dicho de que la arteria radial pasa por la tabaquera anatómica y que por ahí nosotros podemos sacar un análisis de gases arterial por sangre arterial, puede ser que a veces también podamos dañar teóricamente a la vena cefálica. Teóricamente digo porque la disposición de la vena puede ser distinta. Entonces, puede ser de que a veces en vez de pinchar a la arteria radial, estemos pinchando a la vena cefálica. Así que tener mucho cuidado con ello y recordar que por la tabaquera anatómica están pasando dos estructuras, una arteria y una vena, la arteria radial y la vena cefálica entre los extensores, el extensor corto del pulgar que forma parte de la primera corredera y el extensor largo que forma parte de la tercera corredera. Listo. Esta es la forma en la cual ustedes se van a dar cuenta haciendo esta disposición de los dedos para ver su corredera anatómica. ¿Ya? Si es que pueden, háganlo ahorita y fíjense si es que se nota y si no se nota. Si yo palpo, les recuerdo, ¿no? Si yo palpo esta región y les duele a mi paciente, yo debo sospechar de que puede tener una fractura de escafoides. Porque el escafoides es el piso de esta tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica, el piso es el escafoides. ¿Ya? Finalmente ya, porque he hecho lo más conciso posible, es que la inervación vamos a tener en la parte sensitiva, fíjense, la región cubital, dedo y medio, y la región del nervio mediano, 3 dedos y medio. 3 dedos y medio para el mediano y dedo y medio para el cubital. En la parte lateral también vamos a tener inervación del radial, porque va a tener ramas que llegan a este nivel. Y el nervio músculo cutáneo y el cutáneo braquial medial del antebrazo, que ya lo han mencionado quizás en otras clases de antebrazo. Finalmente, en la parte del dorso vamos a tener una inervación del mediano también, pero solamente, fíjense, solamente hasta la mitad del dedo, porque el resto del dorso de la mano va a estar inervado por el nervio radial, ¿ya? Nervio radial. El nervio cubital también va a seguir inervando, eso sí, el dedo y medio, pero con su extensión normal. Y en la parte dorsal encontramos también territorios que le pertenecen al músculo cutáneo, al nervio radial, que es una rama cutánea del antebrazo, y al nervio cutáneo medial del antebrazo. Y bien, me parece que esto es la mayoría de cosas que ustedes van a tener que saber o recordar para la clase, para su examen, ¿no? de mano. Quiero solamente mencionar esta parte que es el síndrome del túnel carpiano, que es cuando está pasando el nervio mediano y tiene por los ligamentos que conforman la articulación del carpo, van a estar presionando y van a estar generando un dolor. Si presionan el nervio mediano en este nivel, vamos a generar parestesias, vamos a generar molestias a nivel de 3 dedos y medio, ¿no? Entonces, a nivel de los 3 dedos y medio vamos a tener este tipo de problemas, ¿ya? Solamente para mencionar ello como una aplicación clínica a la anatomía. Bien, no quería antes terminar la clase, este pequeño repaso, sin pedirles por favor de que puedan suscribirse al canal de YouTube, donde cuelgo animaciones de anatomía y también lo que es búsqueda de libros o temas por así decirlo que les pueden interesar a ustedes, al igual que entrar al Instagram y también apoyar este pequeño proyecto del blog anatómico del Testub, ¿no? La página de YouTube y la cuenta en Instagram, si nos podrían ayudar. Eso sería todo conmigo, espero que la clase haya sido lo más fructífera posible, estaré leyendo sus comentarios si es que tienen alguna duda. De no ser posible responderlas ahorita, pueden escribir con toda confianza al Instagram o al Facebook del blog anatómico del Testut
y ahí con gusto les voy a poder resolver todas sus dudas si es que se me es posible. No sin antes recalcar también de que los viernes hay las clases de anato en 10 minutos y que la ayudantía de anatomía siempre va a estar dispuesto para apoyarlos a ustedes en lo que se pueda realizar. Eso sería todo conmigo, muchas gracias.